Ser podcast. En la cadena Ser, Hora 25. Con Aimar Bretos. Esta noche les saludo desde la sede de Acción contra el Hambre en Madrid. Nos acogen en la víspera del Día Mundial de la Alimentación y queríamos dedicarles el espacio que merecen a todas esas preguntas que surgen cuando hablamos de hambre. ¿Vamos a poder erradicarlo? Es una utopía hablar de la erradicación del hambre en el mundo. ¿Se usa el hambre como arma de guerra a pesar de que el derecho internacional humanitario lo tiene expresamente prohibido? ¿Cómo se recupera físicamente una persona, un crío de los que hemos visto desnutridos hasta el extremo en Gaza? ¿Ese niño va a poder vivir? ¿Va a poder vivir normal en algún momento de su vida? ¿Se le va a poder recuperar? ¿Cómo se despliega una misión en una zona en conflicto? Nos van a ayudar a responder a estas preguntas los profesionales de Acción contra el Hambre que hoy nos acogen en su sede en Madrid. Amador Gómez, buenas noches. Hola. Amador Gómez es el director de innovación de Acción contra el Hambre. Vicente Esteli, director de operaciones, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Hélène Pasquier, buenas noches. Buenas noches. Vicente Esteli es el director de operaciones. Hélène es la responsable de seguridad alimentaria y medios de vida. Y conmigo, aquí con nosotros, en la sede de Acción contra el Hambre en Madrid, está el jefe de la sección de la información internacional de la cadena SER, Pablo Morán. Pablo, buenas noches. Hola, Aimar, buenas noches. Antes de nada, antes de meternos en estas preguntas, Pablo, quiero que miremos a esa franja en la que ahora se está llevando a cabo esa hambruna inducida contra cientos de miles de civiles por parte de Israel. ¿Está entrando, Pablo, o no está entrando la ayuda humanitaria a la franja después o en cumplimiento de este acuerdo de paz, este alto el fuego, al ritmo al que debería? Está entrando, Aimar, pero la mitad de la que se pactó en ese alto el fuego entre Hamas e Israel. En esa negociación se pactó la entrada de unos 600 camiones al día, pero Israel la está limitando a la mitad y lo está haciendo en represalia al retraso en la entrega de los cadáveres de los rehenes muertos en Gaza a lo largo de estos 2 últimos años. Israel, en definitiva, vuelve, por tanto, a utilizar esa ayuda, esos camiones con comida tan necesaria en Gaza, como decías, como herramienta de presión a Hamas. Limita la entrada de ayuda humanitaria y mantiene cerrado también el paso fronterizo de Rafah, que conecta a Gaza con el norte de Egipto y que es una de las principales vías de entrada, uno de los principales puntos de entrada de esa ayuda humanitaria a la franja. Egipto anuncia que se abrirá mañana solo para el tráfico de personas. Nada se sabe de que si mañana se va a permitir o no la entrada de mercancías, que es lo importante, y es, como decíamos, una herramienta, una de las herramientas que está utilizando Israel de nuevo en Gaza. Lo ha hecho en estos 2 últimos años de asedio, el hambre como arma de guerra, y ahora no parece querer renunciar a ella, incluso en la implementación de este alto el fuego. Vincent, tú estuviste hace nada en la franja de Gaza. ¿Qué te has encontrado allí? Bueno, mucha destrucción, mucha miseria y gente desesperado, cambiando de sitio entre 10 y 20 veces durante los 2 últimos años. Gente nueva que venía del norte de Gaza, porque tenía toda la incursión israelí ahí. Entonces, una concentración de tiendas y gente en la mitad de la franja. ¿La desnutrición ahora mismo dónde es mayor? ¿En el norte? Cuando hemos mirado los números y hemos mirado los casos, la mayoría estuvieron en el norte. Y siempre, desde el inicio de la guerra, tenía un número mucho más alto en el norte. ¿Qué pasa? Como la mayoría de gente se han ido al sur, se han cambiado de sitio, hay una mezcla ahora de los niños, aunque les hemos detectado y sabemos dónde están, entonces está fácil para todavía dar el tratamiento porque les seguimos de muy cerca. ¿En qué consiste el tratamiento que se le da a un niño en esa fase tan severa de desnutrición como los que hemos visto gracias a los periodistas locales? Porque sabemos que los periodistas no podemos entrar desde fuera de la franja, entonces gracias a los periodistas locales hemos visto la tragedia absoluta de esos críos en los huesos. ¿En qué consiste el tratamiento que se les da? Sí, el tratamiento depende un poco del estado de malnutrición que tiene el niño, pero bueno, miramos los más desnutridos, es un tratamiento de plum peanut, que es una pasta de cacahuetes con minerales y una composición que hay que dar durante mínimo 3 meses. Ahora hemos visto en caso de Gaza
que el tratamiento se da entre 3 y 6 meses, porque no es siempre continua, porque no tenemos suficiente provisión los últimos meses de este tratamiento. Entonces, a veces teníamos que cortarlo y reempezar después de algunas semanas. Se estima entre 3 y 6 meses. Nos ha dicho Pablo que están empezando a entrar camiones con ayuda humanitaria. ¿Vuestra ayuda la estáis consiguiendo meter a la Franja de Gaza? ¿Todavía la tenéis aparcada en Jordania, como sé que la habéis tenido durante muchos meses? ¿Qué está pasando con la ayuda? Bueno, nosotros tenemos diferentes opciones para entrar ayudar dentro de Gaza. Coordinamos primero con todas las organizaciones de Naciones Unidas, miramos dónde hay espacio o no con los camiones que entran, si podemos meter alimentos o tratamiento o otras cosas. Y juntos lo coordinamos para asegurar que siempre hay algo que entra. También hace un par de meses teníamos un mínimo que entraba, pero muy lejos de estar suficiente. Ahora, como Pablo decía, hay una negociación con Israel entre 600 y 800 camiones. 250 de estos camiones son para Naciones Unidas y los ONGs internacionales, pero no llegamos a ahora mismo. Más que hay también días de vacaciones en Israel, el 14-15, el 13-14 y mañana también el 16. Baja drásticamente la entrada. ¿Cuántas personas tenéis desplegadas allí en el terreno? Tenemos un equipo de 260 personas palestinos, y unos 10, 12, depende un poco del mes, internacionales. ¿Habéis tenido bajas? Los ataques israelíes han matado a trabajadores vuestros. 4 personas. 4. Sí. Una persona el año pasado y 3 este año. Yo sé que tú has trabajado en distintos países, en Siria, en Líbano. ¿Cuál es la especificidad de trabajar en Gaza? ¿Qué ha sido lo más complicado de trabajar allí? La especificidad ahí es el pequeño que es la franja, qué fácil debería estar para manejar toda la ayuda y distribuir toda la ayuda, porque no es muy grande, eso es muy fácil a acceder a la gente. Pero no entra. Es algo realmente bloqueado del humano mismo, no es un desastre natural o nada. La guerra de Siria estuve a momentos difíciles en algunas zonas, pero siempre se cambiaba el acceso y todo y se podía entrar la ayuda y podía ir a ciertas zonas, excepto el noreste, que estuvo un poco más peligroso por el ISIS. Vincent, en la Franja de Gaza, ¿es verdad que vosotros los cooperantes habéis tenido que trabajar con los drones israelíes encima vigilándoos? Sí, y es algo nuevo, porque en todas las guerras pasadas nunca he tenido esta presencia de drones tan prominente. Durante la noche, si estás trabajando y estás conectado con internet una hora, hay un dron que escuchas muy cerca también durante la noche. Y bueno, hay diferentes experimentos también de diferentes drones que están haciendo, algunos con inteligencia artificial. No te da mucha confianza estando aquí como equipo. O sea, ¿qué garantías tienes tú de que no te vayan a Bueno, tengo que disparar? decir que todos nuestros edificios, almacenes y terrenos donde tenemos nuestro equipo dormiendo en tiendas están desconflictados. Ese sí. Pero no es un seguro al 100%. ¿Con Hamas vosotros tenéis contacto como organización? No tenemos contacto con ellos. Por una cuestión de principios de... Sí, de bueno, no hay hambre. necesidad para estar en contacto y sí, hay principios que no hay necesidad para nosotros. ¿Es verdad que ha habido un mercado negro de comida dentro de la franja? Bueno, yo creo que todo Gaza ahora es como un mercado negro en algún caso, porque al final no hay nada oficial que entra, es contrabandas también y todo hay una multitud de grupos armados, no es solo Hamas, hay Islamic Jihad, hay Al-Shabaab, hay diferentes clanes de familias que tienen su propia milicia, hay una mezcla. Y ellos están también haciendo algunos lootings o a veces están también organizando la gente que se van a la fundación cuando saben que se puede ir, envían la gente, vuelven con esta comida y la venden en el mercado. Es un comercio. O sea, ¿a cuánto se puede vender un huevo, por ejemplo? Un huevo es entre 3 y 4 euros
por uno. Y 1 kilo de tomates. Unos 20 euros, también pepinos, más o menos 20 euros. Naturalmente seguimos cada mes, porque hay cambios. Cuando hay una distribución disminuye un poquito el precio, pero después sube de nuevo. El problema mayor es las proteínas. Hay muy poco proteínas y carne no hay. Hasta huevos es muy difícil de encontrar. Entonces, la dieta de las personas son carbohidratos a 90-95%, con algunos legumbres y poco más. Y eso a los que les llega. Una vez al día. No. Le pregunta Pablo Morán. Vicente, hay un concepto asociado al hambre que es el de la seguridad alimentaria, que básicamente, o reducido a lo más básico, es la capacidad que tiene un colectivo de producir su propio alimento. ¿Cuánto de eso se ha destruido en Gaza en los 2 últimos años? En la capacidad que tienen los gazatíes para producir su propio alimento, los cultivos y demás. Yo sé que ahora mismo hay un 1-2% de las tierras preparado para arable. Bueno, mira, Helen tiene todos estos detalles preparado, pero... Venga, se lo preguntamos directamente a Helen Sí, Basquier, sí, sí. Helen Basquier, que es la responsable de seguridad alimentaria. ¿Qué datos tenemos respecto a esto? Pues el dato que tenemos a día de hoy respecto a la producción agrícola es que el 1.5% de las tierras a día de hoy no están dañadas y están accesibles. Solo el 1,5%. Sí. Eso es nada, vamos. Eso es nada, básicamente. Eso es. ¿Y podríamos decir 0, que sería igual. Y antes del asedio, porque ya había un bloqueo, ya existía un bloqueo sobre la Franja de Gaza, ¿en qué porcentajes nos movíamos? ¿Cuánto se ha perdido de esa tierra cultivable, en definitiva, de esos 2 últimos años? Bueno, como es uno, es decir, se ha perdido 90, es decir... O sea, antes tenían toda la capacidad plena, a pesar de ese bloqueo, quiero decir. Antes había una producción agrícola local, también una pesca, y esa actividad de hoy no existe. Y es imposible también de recuperar en estos momentos, a pesar del alto el fuego, claro. En este momento, imposible. Hacemos un poquito, ¿ya? Hacemos Sí, un par y también vinculamos esta producción con madres lactantes embarazados, que damos algunos productos frescos que hemos acordado y contactado con terrenos y agricultores para dar un mínimo de alimentos frescos, ¿no? Helen, ¿qué pasa en el cuerpo cuando una persona empieza a pasar hambre de verdad? Pues en un contexto de hambruna, bueno, primero hay que decir que toda la población, los niños, tanto los niños como los adultos, están en riesgo, ¿no? Por supuesto, los niños son más vulnerables porque no tienen reservas, a diferencia de los adultos, ¿no? Pues toda la energía que entra en el cuerpo de un niño, pues se utiliza, ¿no?, para su desarrollo. Lo que pasa básicamente es que el cuerpo entra en modo supervivencia, ¿no? Entonces se centra en las funciones básicas que va a hacer latir, respirar. Entonces eso tiene un impacto, pues por ejemplo, sobre la función cerebral. Entonces no es que hay solo un deterioro de la salud física, también hay un deterioro de la salud mental, de la salud emocional, ¿no? Cuando un niño está desnutrido, pues deja de sonreír, deja de jugar. Podemos ver el caso que un niño de 2 años que caminaba, pues de repente deja de caminar, ¿no? Además, pues como el sistema inmunológico se debilita, pues son niños que van a ser más vulnerables a infecciones. Y bueno, yo creo que es un dato importante, pero un niño desnutrido que no recibe tratamiento nutricional, su deterioro va a ser muy rápido. En una semana se puede morir. Un niño que vosotros conseguís que no muera, tiene marcha atrás en ese deterioro. Quiero decir, los críos, estos que estamos viendo en un proceso de desnutrición severa, gravísimo, van a tener secuelas toda la vida. Efectivamente, un episodio de desnutrición aguda tiene consecuencias a medio y largo plazo. A medio plazo porque si el cuerpo se puede recuperar a nivel físico, el sistema inmunológico tarda más. Entonces son niños que al final tienen más probabilidad de caer de nuevo en la desnutrición. Hace que al final, a lo largo del tiempo, pues son niños que van a tener un desarrollo cognitivo, ¿no? Es decir, una capacidad de aprender peor,
van a tener más probabilidad de experimentar un retraso en el crecimiento, son niños que van a tener una talla más baja por su edad, van a tener también más probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas. Entonces, bueno, todo esto al final también tiene repercusión en la edad adulta, porque son adultos que van a tener pues menos acceso a la educación, menos oportunidades de empleo, y bueno, es lo que llamamos nosotros que al final perpetuamos el ciclo vicioso del hambre, ¿no? ¿El hambre duele físicamente? El hambre duele, pero al final también esos niños pues se desconectan, ¿no?, de su entorno. También duele no solo al niño, duele a su familia, ¿no? Por eso, lo comentaba Vincent, ¿no?, se da ese tratamiento nutricional, pero también se da un apoyo psicosocial a las familias, porque una madre que ve un niño desnutrido pues genera frustración, culpa, ¿no? Entonces ese acompañamiento psicosocial también es clave, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso? Bueno, tenemos equipos en los terrenos que están formadas para hacer ese trabajo. Trabajamos con personal local que tienen también esa sensibilidad cultural, ¿no? Además de Gaza, estamos ahora todos mirando a Gaza, pero en este momento hay otra gran hambruna declarada oficialmente en el mundo, que es la de Sudán. Sí, se declaró de hecho el año pasado en una zona específica, en agosto. En diciembre se confirmó, ¿no?, que la situación de hambruna persistía y que se había extendido a nuevas zonas, ¿no? Eso fue en diciembre. ¿Qué la está provocando? Explícanos, para los que no estemos al término de la calle, respecto a lo que está pasando en Sudán. ¿Por qué se está generando esa hambruna? Bueno, primero el conflicto, ¿no?, sigue muy activo y de hecho, bueno, eso genera también muchos desplazamientos de población. Bueno, el país ya estaba en una situación crítica también antes del conflicto, porque son muchos años ya de conflicto, ¿no? Estamos con un país que vive ya 26 años de conflicto. En estos últimos meses, por ejemplo, que ha sido el periodo de lluvia, que coincide con también el periodo de escasez, que es lo que llamamos el hambre estacional, es decir, aún así en condiciones normales, en ese momento del año las personas no pueden alimentarse de manera adecuada, ¿no? Entonces, las personas están saliendo de ese momento. Ha habido lluvias muy fuertes que han provocado inundaciones, entonces eso también ha tenido impacto en los cultivos. Ha habido brotes de cólera, el sistema de salud está colapsado. Entonces, bueno, esos son factores que van a disparar el hambre. ¿Hay algún cálculo de cuánta gente ha muerto de hambre ya en Sudán? No hay un dato específico. El dato que tenemos es que para declarar una hambruna no se hace a la ligera, ¿no? O sea, no es una cuestión subjetiva, ¿no? Hay unos criterios técnicos y se basa en datos reales. Entonces, bueno, hay 3 criterios. Primero es que las personas carecen un acceso suficiente a alimentos para sobrevivir. El segundo es el criterio de la desnutrición aguda infantil y el tercero es que haya una tasa de mortalidad elevada respecto a la inanición, ¿no? La desnutrición aguda infantil, ¿cómo se mide? ¿Es verdad que lo hacéis mirando la circunferencia del brazo? Hay 2 métodos, o se mide el peso y la talla, pero en contextos como son los contextos actuales de Sudán y de Gaza se utiliza efectivamente lo que se llama el MUAC, que es un bracelete, entonces permite medir la circunferencia del brazo superior. Es un método muy sencillo, pero también que ya está muy aprobado. Amador Gómez, vosotros en Acción contra el Hambre trabajáis precisamente en evitar esto, de lo que estamos hablando, en intentar paliarlo por lo menos. Ese es el empeño que tenemos en Acción contra el Hambre. Los más de 8.600 cooperantes nacionales e internacionales en 59 países estamos empeñados día a día en todos los rincones, en todos los sitios de situaciones donde hay crisis alimentarias, empeñados en buscar la solución. Y por eso también, desde Acción contra el Hambre, hacemos muchos esfuerzos para innovar, para investigar, para mejorar la eficacia de nuestro trabajo, para mejorar el impacto, para facilitar el acceso
al tratamiento para que este tratamiento sea mucho más sostenible, más eficaz, más rápido. Trabajamos para que el diagnóstico sea fiable, que se pueda hacer por personal con menos cualificación, que el tratamiento se pueda hacer no solo ya en el ámbito hospitalario, sino que se pueda hacer a nivel domiciliar, que se pueda hacer por personal no cualificado. Trabajamos para poder tener sistemas que nos ayuden a anticiparnos a las crisis alimentarias, utilizando los recursos que están disponibles, no solo los desarrollos que hacemos nosotros, sino los desarrollos que existen en la sociedad, pues los aprovechamos para transformarlos y que sirvan para la lucha contra el hambre. Amador, ¿cómo ha cambiado el tratamiento desde mediados de los 90, que es cuando Acción contra el Hambre se instala aquí en España, en el 95, hasta hoy? Porque es verdad que ahora muere mucha menos gente por hambre. A ver, los que hemos estado implicados en la lucha contra la desnutrición en los últimos 30 años hemos vivido tiempos apasionantes. A principios de los 90, para tratar a un niño, a principios de los 90, 1 de cada 4 niños que ingresaba en un hospital para ser tratado de desnutrición fallecía. Es decir, un 25% de estos niños fallecía porque el tratamiento fracasaba, no funcionaba. Entonces, en aquel momento, Acción contra el Hambre lidera un proceso de investigación donde se desarrollan lo que se conocieron en su momento como las leches terapéuticas, leche medicina, leche capaz de recuperar a un niño desnutrido. Aquello fue una gran revolución porque conseguimos bajar la mortalidad del 25% al menos del 5%, pero tenía unas complicaciones. El tratamiento se tenía que hacer en el ámbito hospitalario porque las leches se podían contaminar. Y eso tenía también un coste porque el tratamiento en el ámbito hospitalario tenía como poco una duración de un mes. Y durante ese mes la madre o otro cuidador tenía que estar acompañando al desnutrido, por lo que se abandonaba al resto de la familia. Y tenía un enorme coste social, un coste económico también para las familias que tenían que estar desplazadas. Así, a principios del 2000 decidimos que necesitábamos buscar otra solución, una solución distinta. Y es cuando surgen los alimentos terapéuticos listos para su uso. André Briand es un investigador, es miembro del Comité Científico de Acción contra el Hambre. Él vio como uno de sus hijos hacía algo que yo también hago, yo soy tremendamente goloso. Y cogió y vio como sus hijos cogían la crema de cacao por las mañanas, veía el vaso y con las cucharadas se lo comía, ¿no? Yo eso hago también por las mañanas. Como veía el vaso con la crema de cacao, enseguida la devoro. Pues bien, eso le dio la idea de que podíamos desarrollar unos productos semisólidos en forma de crema de cacahuete que nos ayudase a tratar a los desnutridos y que por lo tanto no tuviera ese riesgo de contaminación. Y es así como se desarrollan los alimentos terapéuticos listos para su uso, el famoso Plan Pinot, esa crema de cacahuete, que supone una revolución. ¿Por qué? Porque es la primera vez que contamos con estrategias que nos permiten pasar del ámbito hospitalario al ámbito comunitario. Y esto nos permite ya tratar al 80% de los desnutridos a nivel ambulatorio, mientras que aquellos que tienen una mayor complicación se siguen tratando a nivel hospitalario. Y hoy, en la actualidad, estamos dándole una vuelta de tuerca a esto y estamos avanzando hacia un tratamiento comunitario puerta a puerta por agentes comunitarios no sanitarios. ¿Qué información nos da respecto a cómo vive esa familia el hecho de tratarlos puerta a puerta? Esto es fundamental porque nos permite lo que yo llamo el observatorio de cocina. Es decir, que cuando entramos en la casa de una familia con desnutridos, podemos observar si el fuego está encendido, pues quiere decir que hay alimentos en la casa y que por lo tanto se está cocinando. Si el fuego está apagado, quiere decir que no hay alimentos en la casa. Nos permite ver las condiciones de higiene, nos permite ver las condiciones de hacinamiento, nos permite ver dónde están viviendo. Están viviendo en una casa de chapa, están viviendo en una tienda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso y no solo eso, sino que además nos permite asociar otras intervenciones. No solo ya el tratamiento de la desnutrición, sino cómo facilitar el acceso al agua potable, cómo mejorar las condiciones de los medios de vida para poder diversificar esos medios de vida, poder introducir gallineros de patio, árboles frutales, etcétera, etcétera. Amador, tú fuiste enfermero de campo en Angola, después ya en Somalia adquiriste responsabilidades de coordinación. ¿Cómo terminaste en esto? Dedicándote al trabajo humanitario. No sé, yo siempre he sido
desde chico, ¿no? Yo siempre he tenido una implicación social. Ya cuando era joven estudiando, yo me iba los veranos como monitor voluntario con personas con discapacidad. Y yo recuerdo que mi primera misión así en África fue en Guinea Ecuatorial. Yo me fui como voluntario 3 meses, los 3 meses de verano. Y yo me dedicaba a cuidar gente, ¿no? a curar heridas y estas cosas. Y la gente del poblado, en Mengomeyer, en Guinea Ecuatorial, me ofrecía alojamiento y me daba comida. Y yo recuerdo que veía pasar a los coches de la cooperación española, ¿no? Y veía a los cooperantes con unos walkie-talkies en aquellos tiempos muy grandes, ¿no? Y aquello, yo decía, yo de mayor quiero ser así, ¿no? Porque me llamaba como una imagen de profesionalidad. Y yo quería ser así. Y cuando llegué a ser profesional, dije, ahora estoy aquí, pero no quiero perder el contacto con las comunidades, el enganche con las comunidades, la empatía con las comunidades, porque es ahí donde todos los equipos de Acción contra el Hambre nos empapamos en el día a día. Ahora que estamos hablando del hambre, hay una cosa que todos me contáis, que es el primer intercambio de miradas con una persona que sufre realmente una desnutrición severa. ¿Cómo es ese momento? No hay vuelta atrás. Es dificilísimo mirar hacia otro lado cuando te encuentras con la mirada de un desnutrido. Antes preguntabas cómo se vive la desnutrición. Cuando te encuentras con un desnutrido, ese niño desnutrido está en una postura fetal. No quiere ninguna comunicación. Cuando lo exploras, cuando tratas de tocarle un poco, a lo más expresa un sonido de gemido, de rechazo. No quiere, dice, déjame en paz. Es un niño que se empieza a abandonar a sí mismo. Y eso que observas en el niño, lo observas también en la madre. Con frecuencia, la madre no es el primer hijo que está desnutrido. Y en su entorno ha vivido otras desnutriciones. Y ha sufrido mucho más. Ha sufrido desplazamiento, ha sufrido violencia. Y la madre también se ve impotente. Y ya no sabe cómo abordar. Y se produce la ruptura del vínculo madre-hijo. Tan importante como recuperar a un desnutrido es recuperar el vínculo de la madre y el niño. Para que la madre, y hacer que la madre se sienta partícipe, parte de esa recuperación. Por eso, cuando hacemos el tratamiento de la desnutrición, yo siempre digo que hay 3 componentes. Hay un componente nutricional, porque hay que aportar nutrientes adecuados para recuperar el desnutrido. Hay un componente médico, porque se necesita poner protección con antibióticos por el riesgo de infecciones, porque hay que desparasitar, pero también hay un componente psicosocial. Y ese componente psicosocial es tan importante como los otros 2. Porque hay que proteger el daño emocional del niño. Un niño con desnutrición se siente castigado, iba a decir, pero yo diría, se siente torturado. Es decir, a lo más un niño con desnutrición se pregunta, ¿qué he hecho yo? ¿Por qué no me dan de comer? ¿Por qué me están castigando así? Y eso hay que abordarlo. Y por eso el empeño de los equipos de Acción contra el Hambre, por no quedarnos solo en la nutrición, por no quedarnos solo en la parte médica, por meter el componente psicosocial. ¿Cómo gestionáis vosotros a nivel ya emocional cuando estáis tratando a un niño que sabéis que está ya en el punto de no retorno y que es muy probable que no consigáis darle la vuelta a su situación? Bueno, sabemos que a veces no tenemos el resultado que esperamos. Forma parte de nuestro trabajo, pero sabemos que el 95% de los niños que tratamos se recuperan. Eso es lo que nos motiva cada día a seguir empeñados a no descansar, a seguir buscando complicidades que se quieran sumar al esfuerzo, al objetivo de Acción contra el Hambre. A mí me gusta decir, Acción contra el Hambre no es otra cosa que una suma de complicidades. La complicidad de muchos profesionales, más de 8.500, trabajando en todos los rincones, ingenieros, médicos, nutricionistas, enfermeros, logistas, todos empeñados en ese esfuerzo. Y a esa complicidad se suma otra complicidad. La complicidad de muchos ciudadanos que no aceptan como normal lo que no lo es. No es normal que un niño se muera por desnutrición y eso no lo podemos aceptar como normal. Y como nos negamos a aceptarlo como normal, hay muchos ciudadanos que se hacen cómplices de nuestro esfuerzo. Y hay una complicidad también muy importante, que es el hacer que esto sea visible. Es la de los medios de comunicación. Lo peor que les pasa a los desnutridos hoy no es estar desnutrido.
Lo peor que les pasa a los desnutridos hoy es que no se hable de ellos. Lo peor de los hambrientos es que nos hayamos acostumbrado a sus números, a sus cifras, a su realidad, que la vivamos como normalidad. Eso es el peor drama que sufren los desnutridos. A hablar de ello hemos venido esta noche, la cadena SER, a la sede de Acción contra el Hambre. Amador, Hélène, Vincent, muchísimas gracias a los tres por vuestro trabajo. Gracias. 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 Hora 25. Aimar Bretos. Y a mi lado, aquí en la sede de Acción contra el Hambre en Madrid, Esther Palomera, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Fernando fenomenal. Garea, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Carlos Cue, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y sigue conmigo el jefe de la sección de internacional de la cadena SER, Pablo Morán. Hola, Pablo, de nuevo. Hola, Aimar, ¿qué tal? Trump le acaba de decir esta noche a la CNN que el ejército de Israel podrá reanudar sus ataques en Gaza cuando él lo diga. Si él mismo considera que Hamás no está respetando el acuerdo de alto el fuego. Hamás, a esta hora, Pablo, acaba de decir que ha entregado ya todos los cadáveres a los que han podido acceder, cadáveres de rehenes israelíes. Exacto, los equipos del Comité Internacional de la Cruz Roja acaban de recibir 2 cuerpos más, los restos de otros 2 rehenes que el grupo yihadista entrega en virtud de este alto el fuego, pero con estos quedarían 19 por entregar. Pero jamás, como decías, advierte de que pues ya ha hecho todo lo posible, que no puede localizar más cuerpos entre los escombros de Gaza, que para conseguir eso hacen falta equipos especiales y tiempo, y que ellos pues han llegado textualmente donde han podido llegar. Ya veremos cómo cae esto en Israel, porque este retraso que ya se contemplaba en las negociaciones como una posibilidad, se interpreta allí en Israel como un incumplimiento de Hamás, y es lo que ha motivado las restricciones en la entrada de ayuda humanitaria en estas últimas horas en Gaza. De momento, Trump, según la CNN, como decías, vuelve a amenazar con permitir que se retomen los ataques en Gaza si no se cumple este acuerdo, y el ministro de Defensa israelí acaba de ordenar a su ejército para que se prepare si se retoman esos bombardeos. Pablo, gracias. Así, hasta ahora. Esta tarde-noche decenas de miles de personas en España han salido a la calle para protestar por el genocidio en Gaza. ¡Es un genocidio! Este es el sonido en Madrid, donde han salido a la calle 11.000 personas a una delegación del gobierno. Algunas de estas protestas han terminado con momentos de tensión. En Valencia, por ejemplo, la policía ha detenido a 5 personas que protestaban mientras se jugaba a puerta cerrada un partido de baloncesto entre el Valencia Basket y el equipo israelí Hapoel Tel Aviv. Y en Barcelona también se han vivido esta noche momentos de gran tensión, con cargas policiales, con quema de contenedores frente al consulado de Israel, y de hecho allí en el consulado algunos de los manifestantes han lanzado pirotecnia contra el propio consulado. Barcelona, Oriol Soler, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Aunque la manifestación ya se ha dispersado, hasta hace unos minutos aún había un grupo de personas jugando al gato y el ratón con los antidisturbios, que han cargado con dureza contra manifestantes que han quemado contenedores, apedreado tiendas o lanzado también piedras contra los Mossos. La policía catalana nos confirma que hay detenciones, aunque no precisa cuántas, y también hemos podido ver varios manifestantes heridos con contusiones. Todo está mucho más tranquilo ahora que hace un rato, cuando había aquí varios miles de personas aún frente al consulado, y estamos ya en los restos, en los minutos de descuento de una manifestación que ha agrupado 15.000 personas según la Guardia Urbana, y que en su mayoría ha sido pacífica, pero que ha terminado con momentos, como comentabas, de mucha tensión aquí en Barcelona. Oriol, mil gracias, buenas noches. Un abrazo, Bonanit. Carlos Cue, en su afán por controlar el mundo, Trump dice que el ejército de Israel podrá volver a atacar cuando él considere, cuando Trump considere, como si el ejército de Israel fuera parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses. El otro día Trump, el lunes que estuvimos ahí en Sharm el Sheikh, Trump en Jerusalén vino a decirle, le dijo exactamente a Netanyahu: te he dado un montón de armas y las has usado muy bien. Trump está absolutamente convencido de que esto no es una paz, esto es una victoria. Y está vendiéndolo como lo que en su visión es una victoria absoluta, aplastante sobre Hamás, y por tanto él lo está vendiendo al mundo, y al mundo de Estados Unidos, al mundo conservador, y en Israel, en el Parlamento de Israel, lo ha vendido como una victoria aplastante sobre Hamás. Con lo cual, lo que le está vendiendo al mundo Trump es: yo he conseguido que estos no se muevan. Y por tanto, lo que sobre todo está diciendo es: todo depende de mí, y cuando yo quiera, esto se acaba y volvemos a la guerra. Porque le dijo a Netanyahu, con 67.000 muertos encima, de ellos miles de niños, le dijo: me pedías todas las noches armas distintas, te he dado todas las que me pedías y las has usado muy bien. Esa frase
con 67.000 muertos encima de la mesa es brutal. Palomera. Bueno, yo creo que del propio documento que en los últimos días se ha intentado vender como un plan para la paz, creo que había más motivos para la desconfianza que para la esperanza. Creo que era más un compromiso de alto el fuego, que tenía o no fecha de caducidad en función de lo que decidiera Trump, como ha explicado Carlos Coe, y acuerdos para alto el fuego ha habido desde 1948 más de una docena y más de 2 docenas, y todos han sido sistemáticamente incumplidos. Yo creo que ese acuerdo estaba lleno de puntos que invitaban al temor a cualquiera que los leyera, y que efectivamente la escenificación que hizo Trump el otro día, en la que estuvieron presentes nuestros compañeros que cubren habitualmente la información de Moncloa, era la constatación de que esto dependía única y exclusivamente de la voluntad de Trump. Y por lo tanto esa amenaza que ha puesto hoy encima de la mesa es una espada de Damocles sobre el pueblo palestino que puede caer en cualquier momento y que no nos debería de sorprender. Garea. Bueno, yo creo que en la línea de lo que decía Carlos, la exhibición de poder de Trump de estos días, por ejemplo, el otro día en Egipto, incluso poniendo deberes y riéndose de cada uno de los líderes mundiales que estaba allí, yo creo que es notable y es lo que demuestra lo que es este plan. Sin embargo, yo sí tengo una visión un poco más de esperanza, probablemente porque la magnitud de la tragedia es tan terrible que creo que hay que agarrarse a cualquier cosa que haya. Yo creo que si sirve primero como alto el fuego y segundo como paso a otra cosa distinta. Es verdad que tiene muchas carencias esta propuesta, no tiene garantías, no se especifican las fronteras, no se habla concretamente de las fuerzas de interposición, no sabemos cómo va a ser la reconstrucción, pero a pesar de eso creo que es la única esperanza que hay encima de la mesa y por tanto hay que agarrarse. Eso no quiere decir que vaya a ser un camino fácil, no lo está siendo. Yo creo que nos tenemos que acostumbrar a algo tan terrible como que si esto avanza va a haber momentos de ruptura, momentos de marcha atrás, momentos de duda de cada una de las partes. Hay que tener en cuenta quiénes son los que tienen que gestionar esto. Ya están desde Israel cuestionando cuántos camiones tienen que entrar de ayuda humanitaria. Está también el problema de cómo encontrar los cadáveres de los secuestrados por los terroristas del 9 de octubre. Es decir, yo creo que sigue habiendo muchas dudas, pero insisto, yo sí creo que hay una esperanza. Y si es Trump quien está detrás, como es esto de que los relojes parados 2 veces al día dan la hora, yo creo que es la única vía posible de acabar con la tragedia. No veo otra, vamos. No, las dos cosas son compatibles, Fernando. O sea, allí en Sharm el Sheikh había mucha esperanza de muchos líderes diciendo esta puede ser la buena, pero no porque Trump sea un genio, sino por el agotamiento absoluto que tiene. Es que son 67.000 muertos, por tanto, el lado palestino está totalmente agotado, tremendo, el desgaste es brutal, pero el lado israelí también. Una semana antes, y nada es casual, una semana antes en la ONU, Netanyahu estuvo más solo que nunca. Eso también pesa. La presión Quiero mundial, decir que todo, evidentemente, la esperanza es esa, pero que Trump es el jefe de esta película y exhibió ante todo. Yo no he visto, yo he cubierto muchas cumbres. Nunca jamás he visto una cumbre en la que está una persona hablando y todos los demás detrás como si fueran público, líderes del tamaño de Macron, el primer ministro del Reino Unido. Macron ahora está en horas débiles, pero es el presidente de Francia. En ese papel de jefe del mundo en el que se ha autoerigido Trump sin ninguna regla que le limite, episodio de esta noche. Está contando el New York Times, que este no es el periódico del pueblo, que la Casa Blanca ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, en suelo venezolano, una autorización que según ese periódico daría pie a operaciones letales directas. Marisol Rojas, buenas noches. Buenas noches. Es un escalón más en la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela y se conoce en plena campaña de ataques estadounidenses contra supuestas narcolanchas venezolanas en los que el ejército de Estados Unidos ha ejecutado 5 ataques que han dejado 27 muertos. Ayer mismo fue el último y el New York Times está citando a altos funcionarios de Estados Unidos para dar detalles de esta operación encubierta de la CIA que tendría permiso de la Casa Blanca para operaciones letales, además de una serie de misiones en el Caribe. Dice este artículo, de forma textual, que la agencia de inteligencia podría tomar medidas encubiertas contra Maduro o su gobierno, ya sea unilateralmente o a través de una operación militar mayor, aunque asegura el periódico Aymar que se desconoce si la CIA planea operaciones en Venezuela o si estas operaciones forman parte de una medida de contingencia. Esto no lo está denunciando la prensa chavista, esto lo está denunciando el New York Times. Por cierto, hablando de Trump, la Unión
Unión Europea respalda a España tras las amenazas de Trump anoche de imponer aranceles a nuestro país por no haber elevado el gasto militar hasta el 5% del PIB. Hoy, Isabel Villar, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. La Comisión Europea ha dicho que responderán adecuadamente, con lo que eso quiere decir, si finalmente Trump toma represalias contra España. Sí, ha sido un portavoz comunitario preguntado por estas amenazas. Afirma que Bruselas responderá de manera adecuada ante cualquier medida tomada contra un Estado miembro. El que sí que baila al ritmo que silba Washington es el secretario general de la OTAN. Mark Rutte es un ferviente seguidista de Donald Trump. President Trump y ha dicho que el presidente de Estados Unidos hace bien en presionar para que se eleve el gasto militar, pero a la vez sobre la amenaza de expulsar a nuestro país por no llegar a ese 5% del gasto militar, Rutte dice que España es un socio fiable y que ha asumido sus compromisos con la OTAN. En paralelo, la ministra de Defensa española, Margarita Robles, quita hierro a las amenazas de Donald Trump. Usted lo considera ataques, yo lo considero una expresión. Las palabras de Trump no se pueden sacar de contexto, porque lo verdaderamente importante que todo el mundo sabe es que España tiene un compromiso firme con la Alianza Atlántica. Dice Robles que España es un aliado serio y que lo saben todos los miembros de la Alianza, empezando por Estados Unidos. Palomera, el sheriff del mundo nos amenaza, puede sonar a órdago, pero es que efectivamente nos estaba diciendo que en la vida habíamos visto lo de la semana pasada, ni lo del anterior, ni lo del anterior. Bueno, es un síntoma más del nuevo desorden mundial que quiere imponer Trump. Lo que pasa es que no tenemos aquí a tenernos, porque lo mismo dice un día que España lo está haciendo fantásticamente y que está haciendo buen trabajo en la OTAN, que amenaza con poner unos aranceles. Yo creo que Bruselas ha dado la respuesta que había que dar a la bravata de Trump, que es la Unión Europea actuará en consecuencia. Las competencias en materia de comercio las tienen no cada Estado miembro, sino la Comisión, y por lo tanto no ha hecho nada más que lo que le corresponde, que es salvaguardar los intereses de uno de los Estados miembros. Ahora, insisto, estamos hablando de Trump. Veremos a ver qué dice mañana. Igual mañana se rectifica a sí mismo. Pero esto es a lo que nos tenemos que acostumbrar, a una forma de gobernar el mundo que solo intenta imponer, uno, la fuerza bruta, y dos, un desorden y un caos en el nuevo tablero geopolítico que tenga a todo el mundo a la expectativa de su última ocurrencia. Garea. Yo creo que esto de Bruselas es importante porque desmonta dos asuntos que se decía en contra del gobierno español de Pedro Sánchez. Uno, la posibilidad, efectivamente, como explicaba Esther, de que hubiera sanciones solamente para España. Bruselas lo desmonta eso, diciendo si vienen a por uno, vienen a por todos. Y lo otro que desmonta, que creo que es importante políticamente, es esto que se suele decir de todos los socios europeos que pertenecen a la OTAN están enfadados y molestos con España porque España ha dicho que no va a cumplir el 5%. El hecho de que Bruselas esté dispuesto a respaldarlo, digamos, de alguna manera desmonta eso. Yo creo que hay que explicar muchas veces lo que supondría subir el PIB, el gasto militar al 5% del PIB, porque supondría recortes innegablemente en gasto social. Hay una dificultad además enorme para poder cumplir eso, es que no hay presupuestos, y además el círculo vicioso es que para que hubiera presupuestos necesitaría apoyo de partidos que desde luego no estarían dispuestos a apoyar ese 5%, por lo tanto sería imposible cumplir con eso. Y luego yo creo que hay otro mantra que nos vendieron cuando se subió ya al 2%, que era esto de la autonomía estratégica de Europa, y ahora vemos que aquello era una filfla con lo de iba a decir sirviente, este secretario general de la ONU, de la OTAN, Rutte, con lo de el 5%. En realidad, lo que pretende Trump y Rutte es que Europa financie la industria militar norteamericana, y eso no tiene nada que ver con aquello que se nos vendió de la autonomía estratégica de Europa. Serían 50.000 millones de euros anuales extra. Zapatero casi hundió al PSOE durante varios años por 10.000 millones de ajuste. Son 50.000 millones extra. Evidentemente ningún país europeo lo va a cumplir. Evidentemente Italia, que ha dicho que lo va a cumplir, no lo va a cumplir, porque no tiene margen para cumplirlo. Pero para empezar, el 2% fue un compromiso que adquirió el gobierno de Rajoy y que nunca cumplió. Que nunca cumplió y que varios países europeos ni siquiera llegan. Pero digo, que Italia, que ha dicho que sí, Meloni con entusiasmo le ha dicho a su amigo Trump que sí, yo voy al 5%, no va a ir al 5% ni de broma, porque
la situación de italiana es peor que la nuestra. Y obviamente los italianos, que tienen unos sindicatos muy potentes y que tienen más espíritu de huelga que nosotros, no van a aceptar que les bajen las pensiones. Meloni no se va a fundir toda su carrera política bajándole las pensiones a los italianos para contentar a Trump al 5%. Eso no va a pasar. Entonces, ¿qué han hecho los italianos? Patada para adelante. Esto es muy italiano. Y bueno, pues sí, nosotros vamos a cumplir. ¿Qué ha hecho Sánchez? Hacer política y decir, oiga, yo es que no puedo cumplir eso, es absurdo y no creo en eso. Esa es la diferencia entre Sánchez y Meloni. Dice, es que yo creo que eso no solo es que no lo puedo cumplir, es que no lo quiero cumplir. Es que no quiero hacer ajustes brutales en España para aumentar el gasto en defensa, sobre todo en material de Estados Unidos casualmente, cuando creo que no es necesario, cuando creo que con el 2,1% se puede cumplir lo que usted me ha dicho. Esto, Sánchez, que lo de Trump es imposible debatir con Trump porque todo Trump es una exageración, pero esto Sánchez lo ha discutido con el enviado de Trump en Europa, que es Mark Rutte. O sea, si Mark Rutte le acepta que es un perrito faldero de Trump y dice que todo lo que dice Trump está bien, si Mark Rutte ha aceptado ese papel que hace que España se pueda contentar con él, quiere decir que la administración de Estados Unidos, que está detrás de Mark Rutte, de alguna manera lo ha aceptado. Con lo cual todo esto es un enorme paripé de Trump. Les voy a echar a España de la otra. Que no va a pasar. Ni siquiera Estados Unidos está cerca de cumplir el 5%. Bueno, pero no está ni a eso hay que incluir el factor, que creo que es importante, de que a Pedro Sánchez no solo no le supone un problema en la disputa, el enfrentamiento, como lo queramos llamar, con Trump, sino que políticamente le es rentable el ser el antagonista de alguien como Trump. Porque está hace las y cosas pone en que una situación muy sensato. difícil al Partido a Vox, pero al Partido Popular, que había tenido que decidir de una forma irresuelta si apoyaba al gobierno de España y su autonomía y su legitimidad. Es curioso que haya salido Bruselas a respaldar al O gobierno de apoyaba España a un y PP gobierno y Vox extranjero no. que amenaza. Pero alguien aquí en esta mesa nacional. cree que si gobernara, perdón, un segundo, si alguien aquí en esta mesa cree que si gobernara Rajoy, si Feijóo hubiera sacado 4 escaños más y gobernara en este momento, Feijóo iba a gastar 50.000 millones de euros más recortando pensiones. Pues eso es lo que quiero yo. Evidentemente Feijóo tampoco lo haría. Feijóo, cuando se presente a las elecciones, sean cuando sean, yo voy a recortar 50.000 millones. ¿No? Va a defender si está a favor de subir el gasto militar al 5%. Insisto, para que una parte importante de ese 5% se vaya a la industria militar norteamericana, que es el cambio respecto al 2%, que ya fue discutible, para mí excesivo. Si el delirio es el 5, el delirio no es no cumplir el 5, el delirio es plantear el 5. A la pregunta de Garea, tenemos el antecedente de Rajoy, punto número 1, y punto número 2... Hizo la italiana, como decía. Claro, ¿no? Para adelante. Y punto número 2, no veo al Partido Popular con primer punto del programa electoral incrementar el gasto en defensa un 5%. Creo. Y reducir las pensiones. Sería un suicidio político, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de Feijóo, cualquier cosa es posible. Yo sinceramente no lo veo, pero sí que hoy ha sido muy llamativo que Bruselas haya tenido que salir a respaldar la posición española y decir habrá consecuencias por parte de la Unión, porque forma parte de nuestra política común, y sin embargo PP y Vox hayan decidido dar un paso atrás, no solamente dar un paso atrás, sino cuestionar y aprovechar la ocasión para arremeter nuevamente contra el gobierno de España, sabiendo que es prácticamente imposible. Y luego retorcer las declaraciones de la ministra de Defensa, que ha dicho, oiga, este es el compromiso que habíamos cumplido, el calendario es 2030, de aquí a 2030 ya veremos lo que puede pasar en España y en el resto de los países de la Unión Europea. Inmediatamente la derecha ha retorcido esas declaraciones diciendo que la ministra de Defensa se comprometía a incrementar el gasto en defensa al 5%, cosa que no ha sido. Por cierto, contábamos antes cómo Trump ha autorizado acciones encubiertas de la CIA en Venezuela. Hasta ahora era una información del New York Times. Lo acaba de confirmar Trump, y además tan pancho. Villar. Sí, confirma que ha autorizado esa operación de la CIA, operaciones encubiertas en Venezuela. Lo ha hecho porque dice que han llenado su país de criminales y de drogas. Cuando le han preguntado si es una operación contra el presidente venezolano, contra Maduro, no ha respondido a esa pregunta porque dice que es ridícula. Aquí va por lo militar. En Argentina de momento va por lo económico. No habíamos asistido nunca a una operación tan obscena de intentar entrar en la política interna nacional de un país, intentar condicionarla, que lo que Trump está haciendo con Argentina a ojos del mundo. Es espectacular, y ayer le preguntan a Trump, que se quedaron los argentinos, los propios argentinos, los comentaristas argentinos se quedaron alucinados porque le pregunta a una periodista argentina a Trump y a su ministro de Economía, a Bessent, le preguntan, bueno, ¿y esto? Si Milei no gana las elecciones, ¿retiran el dinero? Y dice Trump, si gana Milei bien, y si no, nos vamos.
y automáticamente la bolsa argentina se desploma. Pero automáticamente, en el momento en el que lo dijo Trump, se puede estudiar, la bolsa argentina se desploma, el dólar empieza a subir, porque obviamente los inversores, la gente que pone dinero en Argentina, dice, oiga, que es que las encuestas dicen que a lo mejor Milei pierde, con lo cual este señor se va y retira 20.000. Es la cosa más increíble. Yo no he visto, mira que llevo años siguiendo cosas, no he visto nunca una cosa igual, porque es verdad que Argentina sistemáticamente tiene rescates, es el país más rescatado del mundo, le rescata el Fondo Monetario Internacional, que no es lo mismo que te rescate el Tesoro de Estados Unidos, es una cosa colectiva, donde influye mucho Estados Unidos, pero es colectiva, te rescatan, ya lo hicieron con Macri, ya lo han hecho muchas veces, pero es que esto es directamente con dinero del contribuyente de Estados Unidos, al que le gusta Milei y al que no le gusta Milei, que habrá un montón. Con dinero del contribuyente de Estados Unidos le enchufan 20.000 millones de dólares a Argentina para que Milei aguante hasta las elecciones y le dicen, y si no va bien, me los llevo. Si no gana Milei... Si no gana el mío, o sea, es una intervención. Es que como Trump rompe todo, pero es que ya rompe todos los conceptos económicos, políticos, diplomáticos, o sea, es intervención directa. 10 y 23 minutos de la noche, 9 y 23 en Canarias. Noche que Ábalos pasa en su cama. Esto no se lo creía ni él. El mejor de los escenarios. Ha ido hoy al Tribunal Supremo, ha ido sin abogado. Finalmente, a pesar de que el juez considera que hay indicios crecientes de que puede fugarse, un riesgo creciente de fuga, no ha decretado para él prisión provisional, entre otras cosas porque la Fiscalía no lo ha pedido. Isabel Villar, buenas noches. Hola, Aymar, dice el magistrado. De nuevo. Otra vez, sí. Nos saludamos todo el rato, no pasa nada. Dice el magistrado que el informe de la UCO sobre el patrimonio del exministro profundiza en los indicios contra él. Destaca cosas como que Ábalos no sacó dinero de sus cuentas durante años, pero que sí recibió ingresos en efectivo en esas cuentas. Y menciona también que Koldo se hacía cargo de todo tipo de gastos del exministro, como la pensión de su hijo o regalos para sus amantes. Por todo esto le iban a preguntar hoy en el Supremo, pero Ábalos se ha acogido a su derecho a no declarar. Aún así, el resultado ha sido ese, que el juez rechaza enviarlo a prisión preventiva porque coincide con la Fiscalía en que el riesgo de que Ábalos se fugue no es lo suficientemente intenso. Cree que sí es creciente, porque el juicio se acerca, por ejemplo, pero no tan alto como para justificar una medida así de restrictiva como es la prisión provisional. Palomera, Ábalos duerme en su casa. Bueno, pues nada, que le dure mucho. Con riesgo creciente de fuga. Lo de riesgo creciente de fuga, efectivamente, aparece en el auto. Yo, sinceramente, creo que no hay un riesgo creciente de fuga, teniendo en cuenta que tiene un arraigo y una dependencia muy clara de su acta de parlamentario, por eso no lo ha dejado. Tampoco hay riesgo de destrucción de pruebas porque ya ha podido destruir todas las pruebas del mundo. Se puede seguir siendo parlamentario desde Venezuela, ¿eh? Bueno, no se puede seguir siendo parlamentario desde Venezuela. Te lo quitan, no. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que te lo No lo sé cómo técnicamente, pero no puede ser parlamentario. De hecho, puedes, una vez se demostró que había un parlamentario desde Londres y que Michavila estaba viviendo en Londres. Eso no me acuerdo, que es una historia que seguimos nosotros en el país. Que estaba viviendo en Londres. Recogida el acta, un parlamentario, por ejemplo, es difícil catalán, quitársela. ¿no puede vivir en Waterloo? No puede. Es difícil. No, sí, obviamente no es fácil retirársela, pero quiero decir, no es una está estipulado que no se puede. Bueno, en todo caso, había únicamente dos posibilidades. Efectivamente, que se decretara la prisión provisional o que durmiera en casa, que ha sido lo segundo lo que ha ocurrido finalmente. Yo creo que hay tantos indicios, más allá de que no hayan podido en la investigación patrimonial todavía localizar el dinero, hay tantos indicios en el histórico económico de José Luis Ábalos y de lo que hemos ido conociendo en los últimos meses, que su horizonte penal, a pesar de que hoy duerma en su casa, no parece muy halagüeño. Es verdad que entre el 2018 y el 2023 él no saca dinero en ningún momento de sus cuentas corrientes, es decir, funcionaba con efectivo. Hay pruebas documentales que Koldo le pagaba todos los gastos, no solamente sus gastos personales, sino los de toda su familia, las pensiones alimenticias de los hijos, los colegios de los menores, la chica que asistía en su casa, en fin, todo tipo de gastos corrían por cuenta de Koldo, que era supuestamente el cabecilla de la operación, y este señor no sacaba un euro de sus cuentas corrientes. Por lo tanto, y luego la investigación es verdad que se ha ido ampliando. Cuando Koldo mañana va a exigir que se archive la causa, porque la investigación empezó solo
intentando dilucidar el asunto de las mascarillas, eso se ha ido ampliando. Y ahora la investigación abarca muchos ángulos que todavía están por descubrir en el caso Ábalos. Pero independientemente de la decisión de hoy, yo creo que su horizonte penal no invita al optimismo en ningún caso. Y lo único que desde el punto de vista político, creo que hoy en el Partido Socialista y en el Gobierno han respirado aliviados, porque aunque insisten en que este es un asunto que está encapsulado y que ya ha dejado de hacer daño al Partido Socialista, el que un segundo secretario de organización del Partido Socialista ingrese en prisión, desde luego creo que no le sale gratis ni al Gobierno ni al Partido Socialista. Garea. Pues siguiendo con la expresión que dice Esther, yo creo que el horizonte penal de Ábalos es muy negro, cada vez más negro. Es decir, yo creo que la decisión de hoy del juez, primero de la Fiscalía Anticorrupción y luego del juez, no le aclara ese horizonte ni muchísimo menos. Yo creo que hay que leer algunas de las frases del auto donde se da por no probado, porque las pruebas son en el juicio, pero sí indicios cada vez más ciertos de que Ábalos utilizaba dinero negro que está fuera de control y que no tiene ninguna justificación. Hay además muchas conversaciones y WhatsApp en las que se aprecia ese movimiento de dinero. Yo creo que la broma de decir que las chistorras, los soles y las lechugas se refieren a verduras, a carne y otra cosa, yo creo que puede aguantar unas risas, pero creo que no aguanta una defensa ante los tribunales. Yo creo que hay certeza de que se produjeron pagos a unas determinadas personas, casi todas mujeres, por cierto. Hay también certeza de cómo se colocó a algunas de esas mujeres en la administración o en empresas públicas, y yo creo que hay todo un conjunto de indicios que hacen que la situación penal de Ábalos sea muy negra. A eso hay que sumar su pésima estrategia de defensa, lo que ha hecho con el abogado, el volver atrás, volver adelante. Es verdad que falta la pistola humeante, falta el cañón de dónde está el dinero, de cómo se entregó, en qué lugar puede estar ese dinero, pero yo sigo manteniendo, como dije desde el principio, igual me equivoco como casi siempre, pero creo que este caso terminará dentro de mucho ocurriendo lo que ocurre en todos los casos de corrupción, y es que los principales implicados terminarán pactando con la Fiscalía Anticorrupción, dándose la vuelta y contando qué es lo que ocurre. Yo creo que la personalidad de Ábalos, que parecía bastante inamovible al principio, yo creo que se va resquebrajando con algunas cosas de las que hace. Por ejemplo, lo de pensar que porque renuncia en el último momento al abogado se va a aplazar la declaración. Pues si fuera tan fácil, eso lo haría todo el mundo. Bueno, de hecho lo hace mucha gente, es una vieja treta en el procedimiento y cuela muy pocas veces. Creo que tiene otro problema también, paradójicamente, que es el del dinero. Es decir, cuando se hablaba de si iba a dejar el escaño, no, ¿cómo va a dejar el escaño si necesita el dinero que cobra en el Congreso? Porque ahora no tiene fácil manejar dinero si es que existe ese dinero en algún lado. O sea, yo creo que al final todos ellos, empezando por Ábalos o terminando por Ábalos, se darán vuelta, terminarán confesando, terminarán conformando una pena, diciendo dónde está el dinero. Y yo creo que será al final, como insisto, fue el caso Gürtel, fue el caso Púnica, fue hasta el caso Gal en su momento. Carlos. El hundimiento de la imagen de Ábalos es una cosa tremenda. Yo la imagen de hoy de Ábalos sin hablarse con su abogado, saliendo por separado durante varias horas con su abogado, teóricamente sin hablarse, porque ha roto teóricamente con su abogado, sin declarar ante el juez, un señor que ha hecho política toda su vida y que decía lo voy a explicar todo y que ha ido por todas las televisiones de este país mintiendo absolutamente una detrás de otra, pero además diciendo no, lo voy a explicar todo en sede judicial, todo tiene una explicación, todo lo que el otro día lo dijo cuando salió el informe, todo tiene una explicación. Oiga, pues si todo tiene una explicación, era hoy el día adecuado, porque para eso te llaman, para que expliques el informe. No declara, no dice que no tiene abogado, que se siente indefenso, que no tiene... En fin, la situación de decadencia es una cosa tremenda. Ahora, te digo una cosa, si no lo han metido en la cárcel, que bueno, parece que el fiscal no ha querido meterlo en la cárcel, yo creo que entra mucho en contradicción esto con la decisión que tomaron con Santos Cerdán. Porque si Santos Cerdán, de hecho lo van a excarcelar a Santos Cerdán en un par de meses, porque ya lo dijo el juez que es un máximo 6 meses. Que creo que
a pesar de todo lo que digamos es poco, la imagen, las cosas que se están publicando, que se están conociendo son terroríficas, pero es verdad que yo sigo creyendo que la prisión preventiva tiene que ser una cosa súper excepcional y que lo suyo es que la gente entre en prisión cuando le condenen en firme. En el caso de Ábalos hoy era imposible que se pidiera la prisión. Pero es que Cerdán no está en una situación muy diferente. Sí. La explicación del auto era interesante porque él era, a diferencia de Ábalos, presuntamente, según el juez, era la cúspide de la organización y por tanto podía destruir pruebas, entendiendo por destruir pruebas, presionar a testigos que pudieran confesar. Una vez todos esos testigos han declarado... Una explicación. Lo de hoy de Ábalos, yo no sé de dónde salió esta sensación de que podía ir hoy a prisión, porque es muy difícil sostener que cumple algunos de los 3 requisitos. Porque el hecho de que hayan aparecido muchos más indicios que han aparecido, eso no es causa para que alguien vaya a la cárcel. La alarma social se eliminó hace mucho tiempo y era muy difícil que hoy fuera a la cárcel y que lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción primero. Pero yo insisto que hay un tercero que es el riesgo de fuga y el juez reconoce que es creciente. Bueno, creciente porque cuanto más indicios haya, pero el juez no dice que es creciente, claro. En función del plazo que queda para la apertura del juicio. Por cierto, otra cosa que dice el juez, que él no es ajeno al estupor que produce que Ábalos siga siendo diputado a pesar de los indicios que hay en su contra. Y le dice al Congreso que quizás estaría bien que el Congreso hiciera una reflexión sobre esto. Villar. Escribe también el magistrado que el derecho a la presunción de inocencia no sería obstáculo para que se articule algún mecanismo que impida situaciones como esta de Ábalos, que siga siendo diputado pese a estos indicios en su contra. Recuerda el juez que el reglamento del Congreso ya prevé que los diputados queden suspendidos si entran en prisión preventiva y aunque escribe que a los jueces no les compete cambiar las leyes, sí hace ese llamamiento a la reflexión del Congreso. Desde la presidencia de la Cámara responden a esta alusión del juez, defienden la separación de poderes y recuerdan que el papel del Poder Judicial es hacer cumplir las leyes y no opinar sobre ellas. Un juez pidiendo una reflexión al Poder Legislativo acerca de la situación de un diputado que de momento mantiene toda su presunción de inocencia. Es llamativo y yo no sé si estoy a favor de que el juez lo diga o no, pero sí entiendo que para un juez del Tribunal Supremo es un marrón porque la decisión que pueda tomar afecta nada menos que a la voluntad popular. Es decir, estamos ahora en un Congreso, por ejemplo, muy fragmentado en el que por un voto se puede decidir una ley o una decisión. De hecho, ya en la mesa del Congreso informalmente estaban discutiendo si eliminaban a efectos de voto ese escaño para computar la mayoría absoluta o por si se tenía por no presentado porque no podía votar telemáticamente. Es decir, yo entiendo lo que supone para un juez el añadido de prisión o no prisión, garantías o no garantías, y además tengo que decidir sobre algo que afecta a decisiones tan trascendentes como estas. Yo no lo entiendo en absoluto. Creo que un juez del Supremo es plenamente conocedor de la jurisprudencia del Constitucional. Las actas de parlamentarios pertenecen a los parlamentarios y no a los partidos, y efectivamente, como él mismo admite en el auto, en el reglamento están tasadas las situaciones en las que un diputado se ve obligado a dejar el acta y se le retiran todas sus funciones de diputado. Por lo tanto, a mí no me ha sorprendido, porque en esta legislatura y en la anterior hemos leído autos donde los instructores se permiten el lujo de hacer valoraciones políticas, recomendaciones políticas e incluso acusaciones políticas. No es que me haya sorprendido, pero me parece de todo punto inapropiado. Hombre, si estamos todo el día hablando de la separación de poderes, claro, y los jueces legítimamente le piden al poder político, oiga, no nos esté diciendo cómo hacer nuestro trabajo, oiga, no le digan ustedes al poder político cómo hacer su trabajo. Ahora, por cierto, matizo lo de antes. Es verdad que es muy difícil porque tiene que ser por sentencia firme, pero te digo... No, espera. Espera de antes. Que no hace falta sentencia. No, pero espera. Digo, sentencia. Sí, pero escucha. Perdón. Pero déjame matizarlo. Que sería muy difícil quitarle el acta, pero no quitarle el sueldo. Si viviera en República Dominicana, evidentemente, porque está tasado que tienes que vivir en España, le podrían quitar el sueldo. Y lo más importante en este momento, además del aforamiento que ya le ha dicho su abogado, no te interesa nada, lo más importante en este momento, evidentemente, es que es el único ingreso que recibe, que sepamos, Ábalos, es el sueldo. Seguimos en Hora 25. Hora 25 esta noche con Carlos Cué, con Esther Palomera, con Fernando Garea, 11 menos 20 de la noche, 10 menos 20 en Canarias. Carlos Mazón, el gobierno valenciano ha entregado hoy al Parlamento Autonómico, a las Cortes Valencianas, un listado con las llamadas que hizo Mazón el 29 de octubre, el día de la Dana,
Y resulta que con Feijóo no habló hasta las 9:27 de la noche. Con la catástrofe ya desatada, con muchas víctimas ya ahogadas, 9:27 de la noche, primera llamada. Esto choca con lo que nos dijo Feijóo en su día. El presidente de la Generalitat desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real y me venía diciendo que la situación era muy compleja. Bueno, en tiempo real, porque... Bueno, llamándolo desde luego no hablaron hasta las 9:27 de la noche, qué tiempo real. Antes de hablar con Feijóo, Mazón habló con la vicepresidenta Teresa Rivera a las 8:22 y 2 veces con la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estaba volando desde la India. Y hasta ahí lo que no sabíamos y hemos sabido con este listado que el gobierno de Mazón ha entregado a las Cortes Valencianas, que no es una factura, es una lista que ha hecho a mano su propio gobierno, que por tanto hay que coger con pinzas porque omite los datos que dejan mal a Mazón. Como digo, las cosas que no sabíamos son estas. Con el resto del listado, Mazón se dedica a trampear, billar. La lista sí empieza con la llamada que tuvo con la entonces consejera Salomé Pradas a las 17:37. Entonces Mazón estaba todavía en el Ventorro. Lo que no cuenta la Generalitat es que Pradas había intentado contactar con él bastante antes, a la 1 primero y a las 4:30 de la tarde, y Mazón no le cogió ninguna de las 2 veces, pese a que la unidad militar de emergencias estaba pedida para Utiel desde las 3, porque la situación allí ya era terrible. Aún así, Mazón no le devolvió estas llamadas a Pradas hasta pasadas las 5:30, esas 5:37, y desde el Ventorro, de donde no se movió, pese a lo que sea que le contara en ese momento Salomé Pradas. Volvieron a hablar varias veces entre las 6:15 y las 6:30, y ya no hablaron hasta más de 1 hora después, a las 19:43, las 8 menos cuarto. En el listado que ha entregado Mazón se omite que Pradas intentó llamarlo 2 veces en ese intervalo, pero sin conseguir hablar con el presidente. Carlos Cue, Feijóo empezó a proteger o intentar proteger ya a Mazón desde el día 2 de la tragedia, que es cuando dijo esto de Mazón me ha estado informando puntualmente, en tiempo real. Y resulta que no habían hablado hasta las 9:27 de la noche. Es una cosa increíble, pero todo lo que tiene que ver con ese día es mentira. Todo lo que nos han contado de ese día es mentira y siguen mintiendo. Lo cual es increíble porque yo creo que ya a estas alturas todo el mundo sabe que se va a saber todo. Que en algún momento esto va a acabar en un proceso judicial, va a haber un registro, como hay un registro de llamadas y de los momentos, y de que está todo, de alguna manera todo está registrado, y se va a acabar sabiendo todo. Y este señor sigue intentando, con una hora mandan a mano, no mandan exactamente, ocultan justo las horas más importantes. Yo lo más incomprensible efectivamente es lo de Feijóo, porque lo de Mazón, siendo tremendo, en fin, que sabemos lo que es la política y que los políticos deberían asumir cuando ha llegado el momento de dar un paso al lado, pero lo más increíble es que Feijóo, que es el principal interesado en la imagen del PP en toda España, que está destrozando Mazón cada vez que se publica algo de esto, el más interesado lo esté manteniendo tantísimo tiempo, y haya gente incluso diciendo que a lo mejor hasta se vuelve a presentar. Yo lo veo imposible, pero hay gente dentro del PP diciendo, bueno, pues no lo descartemos porque las encuestas no son tan terribles como pensábamos. En fin, lo veremos, pero desde el punto de vista del liderazgo de Feijóo, tener un problemón así y dejar que se pudra y se pudra y se pudra y siga haciéndote daño todos los meses, porque una de las claves del mensaje del PP es la gestión. Es lo que siempre ha vendido el PP. Nosotros gestionamos mejor. Tienen al peor gestor que se pueda uno imaginar al frente de la Generalitat Valenciana y no lo mueven. Ellos sabrán. Sí, efectivamente, yo creo que ha quedado claro que todo en Mazón es mentira. Yo creo que es una vergüenza cada día que sigue en su cargo después de casi un año. Fue una vergüenza lo que hizo ese día, o lo que creemos que hizo ese día, o lo que no hizo, que fue estar pendiente de lo que estaba ocurriendo, y le queda por aclarar todo eso. Luego no ha parado de mentir y dar versiones distintas de lo que se supone que pasó. Pero efectivamente yo creo que hay una gravedad en cuanto a Feijóo, porque ha aceptado ligar su futuro a las cosas que va haciendo en Mazón y se va conociendo. Desde respaldarle ese día, decir esto que estaba al tanto. Otra cosa importante también de la que tenemos que recordar, y es que en esos días Feijóo dijo expresamente que él hubiera sido partidario de que se pidiera, que Mazón hubiera pedido la emergencia para que interviniera el gobierno central. Mazón no quiso, y pese a que Mazón hizo lo contrario a que Feijóo le decía que tenía que hacer,
se ha callado, le ha aceptado y le ha considerado como un dirigente válido del Partido Popular y no ha movido un dedo que sepamos para quitarle de en medio. A mí me parece que esto es de una gravedad enorme y además es un poco inexplicable que Feijóo, sabiendo que efectivamente lo que iba a atacar el Partido Socialista, que era la imagen de gestión del Partido Popular a cuenta de lo que hizo Mazón, le iba a pasar factura a él también, le iba a hacer daño. Es decir, no puedes tener un dirigente regional que cada vez que hay un acto del Partido Nacional todo el mundo está pendiente de si va, si no va, si cómo le miran unos, cómo le miran otros. Es decir, yo creo que el daño que les está haciendo a todos los varones regionales del Partido Popular es enorme, pero lo aceptan y nadie dice nada. Palomira. Bueno, no solamente nadie dice nada, sino que la aplauden con gran entusiasmo, como vimos en el Congreso del Partido Popular en el pasado mes de julio, que casi salió a hombros de allí de IFEMA, ¿no? Que fue donde se celebró el Congreso del Partido Popular. A mí hay varias cosas que me han llamado la atención del documento que hemos conocido hoy. Primero, lo que tú has dicho, que no es un documento que tenga ninguna validez, porque lo ha hecho la Generalitat, no es una certificación de la compañía telefónica. Segundo, lo de Feijóo, efectivamente, cuando se produce la primera llamada a Feijóo, pero es que hubo un momento de este relato que va y viene y que está salpicado de mentiras en los que Mazón llegó a decir que es que no tenía cobertura en el Ventorro. No sé si recordáis aquello. Y luego hay otra cuestión. En ese listado no aparece la llamada de Maribel Vilaplana, que ella misma en la carta que hizo pública hace escasos meses dijo que ella, estando en el Ventorro, no era consciente, vio como el presidente recibía llamadas, pero no era consciente de lo que estaba pasando fuera de aquel restaurante o lo que fuera aquello. Y que, sin embargo, cuando llegó a su casa y vio la dimensión de la tragedia, llamó por teléfono al presidente de la Generalitat para decirle que en ningún caso desvelase su nombre ni que había estado con ella. Esa llamada no está en ese registro o en ese listado que han presentado hoy. Y luego hay otra cuestión, cuando Carlos dice, no, bueno, es que el Partido Popular presume de la buena gestión siempre. Es que no ha habido una gran crisis o una tragedia en este país que tuviera el Partido Popular al frente de la responsabilidad de gobierno y que no se haya gestionado como está gestionando Mazón. Hay un patrón en todas estas crisis. Hicieron lo mismo en el 11M, en el YA 42, en la Dana, en el Prestige. Primero es la negación, luego es la mentira, luego es el intento de derivar las responsabilidades en otra administración. No hay nada diferente a lo que ya hemos visto en otras ocasiones por parte del Partido Popular. Por lo tanto, yo creo que es sorprendente. Yo creo que es un grado superior. Esto. Sí, pero esto, el mantra de, bueno, es que el Partido Popular gestiona muy bien las crisis, pero los que tenemos algo de memoria... No, pero que históricamente era su reivindicación. De hecho, ha pasado una cosa en las encuestas que es muy llamativa. Las encuestas serias, no la última del CIS, que me parece que es una broma, ¿no? De que esté el 15% por encima del PSOE, pero en las encuestas serias que miran temas más de fondo, se ve claramente el giro que se ha producido en los últimos años. Históricamente, cuando preguntabas a la gente, el PP tenía plus en gestión, el PSOE tenía plus en defensa de servicios sociales, en defensa de educación, sanidad, el PSOE claramente o la izquierda. Y el PP tenía plus en gestión. Eso se ha invertido totalmente. En los últimos años de Sánchez, sobre todo, es muy llamativo. Hoy, por cierto, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha reconocido que no han sido capaces de reconstruir la sanidad andaluza tal y como querían. Está a punto de terminar su segunda legislatura y hoy reconoce que no han sido capaces de reconstruir la sanidad andaluza. Esto lo ha dicho literalmente Juanma Moreno. Esto es un mea culpa político muy notable. Y hoy, precisamente, ha colocado a su mano derecha Antonio Sanz al frente de la Consejería de Salud para intentar arreglar ese desaguisado. Es un perfil muy político el de Antonio Sanz, es de la máxima confianza del presidente andaluz y va a compaginar este cargo, el de la Consejería de Salud, con el de Consejero de Presidencia y Emergencias, que es lo que era antes. Y se pone al frente anunciando ahora una nueva inversión para los hospitales y un refuerzo de sanitarios. Villar. Pero los sindicatos lo cogen con muchísima cautela, visto el éxito del plan de choque anunciado por la Junta específicamente sobre los cribados del cáncer de mama. Anunciaron que iban a incorporar más de 100 nuevos profesionales solo para esto, pero en el Correo de Andalucía
el sindicato médico recuerda que en una semana el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se concentra el grueso de las mujeres afectadas por los fallos en los cribados, ese hospital solo ha conseguido cubrir una de las 5 plazas de radiólogos ofertadas y únicamente a media jornada. Por eso los sindicatos tienen muchas dudas del plan anunciado a mayores hoy por Antonio Sanz, que eleva la inversión a más de 100 millones de euros y supondrá la contratación de 705 profesionales sanitarios para cribados en total de cáncer de mama, colon y útero. El consejero, eso sí, no explica por qué más de 2.000 mujeres andaluzas han tenido que esperar meses o años para saber que sus mamografías no eran concluyentes y que se necesitaba otra prueba. El presidente andaluz, Juanma Moreno, lo decías, ha reconocido hoy el fallo. A pesar de todos estos recursos, no hemos conseguido reconstruir la sanidad tal como queríamos hacerlo. No hemos conseguido los objetivos que nos habíamos marcado y, por tanto, yo siempre soy honesto. No hemos conseguido reconstruir la sanidad andaluza después de casi 8 años. Garea. Pues es que en este tema lo primero que nos falta y que enlaza también con los temas anteriores es una explicación de qué es lo que pasó. Es decir, no sabemos si es un fallo informático, si fue alguien que no cumplió su trabajo y no avisó, si es que cuando se hizo la contratación de quien tenía que gestionar esto no se tuvo en cuenta que había que hacer esa función, si hubo desidias, si hubo negligencia. Es decir, yo creo que lo fundamental es que no se nos dice en qué eslabón de la cadena pasó esto. Y esto crea la duda, creo que legítima, de si ocurre esto con otros cribados, el de colon, el de útero, si se extiende por otras provincias y otros hospitales. Es decir, yo creo que no hay nada peor que la incertidumbre sobre estos temas. Yo creo que cuando alguien va a un hospital, va a la sanidad, lo que quiere es tener certidumbres de algo que no conoce porque no se dedica a eso, no es científico. Y si resulta que las autoridades no te dan esa certeza, me parece que se produce una quiebra de confianza muy importante. Y desde el punto de vista político, desde luego, es demoledor. Estos días se recordaba que, sin tener un escándalo como este, pero Susana Díaz terminó su mandato con manifestaciones contra cómo estaba la sanidad pública en Andalucía, y fue cuando luego gobernó el Partido Popular en aquellas elecciones, el 19, si no recuerdo, 19. En el 19. Y en este caso, insisto, yo creo que lo que hay que exigir es que, bien, por supuesto, se pongan las medidas para solucionar, eso es fundamental. Se ha asumido una responsabilidad con una consejera, pero nos tienen que explicar qué fue lo que pasó, y creo que las mujeres afectadas merecen que alguien les explique qué es lo que ocurrió para llegar a esta situación tan terrible. 2018, 2 de diciembre de 2018. Palomera. A ver, yo creo que efectivamente faltan explicaciones y sobra alguna mentira, porque en las primeras comparecencias de los responsables de la Junta, incluido el presidente Juanma Moreno, lo que dijo es que el escándalo estaba encapsulado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, cosa que es incierta porque luego han salido más casos por las diferentes provincias de Andalucía. Dijo que solo tenían que ver con el programa de prevención precoz del cáncer de mama, y se ha visto que hay en otras especialidades los mismos retrasos. Por lo tanto, hay también un patrón de no contar toda la verdad, por no decir rotundamente que han mentido, porque no sé si lo han hecho deliberadamente o no, pero el caso es que hemos ido conociendo información que desmienten las primeras explicaciones que dio el presidente de la Junta de Andalucía. No es que Susana Díaz, no es solo que Susana Díaz tuviese protestas por la deficiente gestión de la sanidad pública, es que Juan Manuel Moreno Bonilla hizo bandera con la sanidad pública y utilizó la sanidad pública como principal elemento de desgaste, con toda la razón, del gobierno de Susana Díaz. Porque la sanidad andaluza hace muchos años que dio síntomas o emitió señales de agotamiento, con gobiernos de izquierdas que no supieron arreglar. Y lo que se está revelando ahora es que el agotamiento ha pasado a un colapso total de la sanidad, y que a pesar de que Juanma Moreno hizo bandera con el asunto de la sanidad y que utilizó prácticamente su campaña electoral de forma monotemática para desgastar al gobierno de izquierdas de entonces, hoy mismo él ha reconocido: hemos fracasado. Ahora, dicho todo esto, acabamos de hablar de Mazón. Creo que hay diferentes formas de afrontar el problema. Quiero decir, Moreno Bonilla ha reconocido el error,
no ha intentado delegar o derivar las responsabilidades a otra administración, porque sería muy difícil hacerlo. Nada es comparable a Amazon. Bien, claro, claro. Antes. Pero hoy, esta tarde, ha dicho hemos fracasado en esto y ha reconocido que era uno de sus principales objetivos. Me quedan unos minutos antes de las 11 de la noche. Quiero preguntaros a vosotros tres, que siempre manejáis buena información. ¿En el gobierno, Carlos Cue, se creen la encuesta del CIS que dice que Pedro Sánchez va a ganar hasta en las Islas Vírgenes? No. No, en absoluto. Ya en las Islas Vírgenes, si hubiera españoles, sí, que alguna hora. No, en absoluto. No se creen las encuestas del CIS en el gobierno hace mucho tiempo, pero es que no se las puede creer nadie. Es que de verdad que yo creo que todas las encuestas que damos en el país, en la cadena SER de 40dB, demuestran, y creo que eso es bastante razonable pensarlo con la situación política que vemos todos, que el PSOE se está recuperando, que el PP está bajando. Eso es un hecho, que el PSOE está ahora mismo bastante mejor de lo que estaba en junio o julio en el momento del caso Cerdán. Eso es razonable, casi todos los sondeos dan eso. Que bien, que hay partido, ya veremos, de momento la derecha va ganando, pero que hay partido, pero una cosa es que haya partido, que el PSOE se esté recuperando, y otra cosa es que el PSOE le esté sacando 15 puntos al PP. En un mes. Sí, en un mes, y no además, es que en el recuerdo de voto, cuando van al recuerdo de voto, resulta que en el recuerdo de voto hay solo un 18% de españoles que votaron al PP. Que sacó un 33% en las elecciones hace un año, hace un año y medio, 2 años, ya nadie se acuerda de haber votado al PP. Es que no tiene ningún sentido lo del CIS, de verdad, es una cosa muy grave y yo no acabo de entender, porque al gobierno creo que es uno de los principales perjudicados de esto es el gobierno, que es no tener una credibilidad a las encuestas. Eso que explica Carlos del recuerdo de voto es muy importante, porque quiere decir que la muestra está muy sesgada. Claro. Los que preguntas tienen una posición muy concreta, muy inclinada hacia un lado. Y además eso se complementa, que creo que es lo importante, con que el sistema de cocina, para entendernos, que utiliza el CIS, tiene muy presente el recuerdo de voto y apenas corrige ese sesgo en la muestra y eso da ese resultado. Yo creo que el tema del CIS y de Tezanos, que si en algún momento fue una broma que se hacía, yo creo que ha pasado de la posición de bromas en un escándalo de cómo se pervierten instituciones tan importantes como eso. Ha acabado con todas las series estadísticas que les sirve a los científicos, que es la razón de ser del CIS. Si no, ¿para qué tiene que haber un instituto público que haga estas cosas? Para poder tener series históricas, pero él las ha cambiado todas, las ha destrozado y a mí me parece gravísimo. ¿Que hay una tendencia, como explicaba Carlos? Sí, pero es que 15 puntos hay que remontarse a los momentos en los que ha habido mayoría absoluta de un partido en el que las diferencias en todas las mayorías absolutas, casi todas, ha sido menor a 15 puntos entre 10, el 12 primero puntos, sí. y el segundo. Es verdad que ahora el tercero está mucho más fuerte, eso es verdad, como nunca ha estado, pero aún así esa diferencia no ha sido tan grande ni siquiera cuando ha habido mayorías absolutas. Por cierto, les contábamos hace unos minutos que ha habido momentos de muchísima tensión esta noche en Barcelona en la protesta contra el genocidio en Gaza. Pues bien, nos acaban de confirmar que la protesta ha terminado con por lo menos 15 detenidos. Marisol. Por altercados como la quema de contenedores o el lanzamiento de piedras o pirotecnia contra el consulado israelí en Barcelona. Actos que han elevado la tensión y mucho en esta manifestación a la que han asistido 15.000 personas según la Guardia Urbana, 50.000 según las organizaciones convocantes. Seguimos en Hora 25. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, estamos ya a mediados de octubre, lo normal o lo habitual sería que fuéramos algo más abrigados. Pues nada, mañana, aunque van a bajar un poco las temperaturas, serán altas durante la mayor parte de la jornada, algo de fresco a primeras horas de la mañana, pero después, en los momentos de sol, sensación incluso de un poco de calor en el centro y sur de la península, y un día más con chubascos. Serán sobre todo durante la tarde, afectarán al centro de la península, muy aislados, en una misma población, puede llover en unos barrios y en otros no, y más probables y más intensos, de nuevo, cerca del Mediterráneo. Mañana especial atención en Cataluña, tanto en el interior como en el litoral, y también al este de Castilla-La Mancha, sur de Aragón, el interior de la Comunidad Valenciana y en Murcia. Es aquí donde, de nuevo, la lluvia puede dejar grandes cantidades en muy poco tiempo. Hasta mañana, Jordi. Adiós. Y hay media el larguero con Manu Carreño. Carreño, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Hola, Aimar. Pues se acabó la semana de selecciones y ya pensamos en la jornada de Liga, en una noche marcada por la Euroliga de baloncesto. Ha jugado el Real Madrid, que ha ganado al Partizan, pero además se han jugado otros 2 partidos en España, el Valencia Basket con el Hapoel de Tel Aviv, con incidentes. Ha habido 5 detenidos, ha habido una herida por un porrazo en la cabeza, ha habido también 3 policías heridos, con un partido que se ha jugado, como recuerdas, a puerta cerrada para evitar incidentes dentro, pero sí que los ha habido fuera. Y también ha jugado el Manresa
contra el Hapoel Jerusalén y también con incidentes, sobre todo en la previa del partido. Ha ganado el Barça en la Champions femenina 0-4 a la Roma, segunda jornada, segunda victoria, y hoy nos visitan el larguero y el que hasta hace unas horas, unos días, era entrenador del Oviedo. Después de 24 años lo subió a primera y el presidente ha decidido despedirlo. Esta noche estará aquí en el larguero. Hasta ahora, Manu. Adiós, Aimar. Adiós. Una noticia realmente importante que acabamos de conocer a esta hora de la noche. Un equipo internacional de científicos acaba de hacer público que han conseguido, con una terapia génica, han conseguido salvar la vida de 59 niños que tenían una enfermedad rara que es mortal en los primeros años de vida. Es completamente letal. Hasta ahora. Esta noticia es importante en sí misma y además es importante porque es un ensayo clínico financiado por el sistema público de salud estadounidense que empezó en 2012 y por lo tanto ha sobrevivido a el COVID y a Donald Trump. Javier Ruiz Martínez, buenas noches. Hola, Aimar, ¿qué tal? Es la demostración, esta noticia es la demostración de que las terapias génicas funcionan y en este caso les han restaurado completamente el sistema inmunológico a estos niños y dicen sus padres que han vuelto a nacer. Sí, totalmente. La publicación viene acompañada además de una historia preciosa, la de Eliana Nashem, tiene 11 años, juega al baloncesto, quiere ser actriz. Pero al nacer le diagnosticaron una enfermedad que se llama ADAS-CID. Es un trastorno muy desconocido del sistema inmune, lo provoca una mutación de genes, como decías. Tenía que vivir en una burbuja porque todo lo que le pudiese pasar, todos los gérmenes que había a su alrededor eran peligrosos para ella y de hecho, como dices, la mayoría de los niños que tienen esta ADAS-CID mueren a los 2 años de vida. Y esta es una de las niñas curadas. Exactamente. A los padres los localizó el doctor Donald Cohn, que es una eminencia, es autor de este ensayo. They were harvested from the patient in the operating room, taken to the GMP laboratory. Lo que explica aquí es que recolectaron sus células madre, las sacaron del cuerpo de la niña, las extrajeron, luego usan un lentivirus modificado para modificar ese ADN, para alterarlo, alterar el ADN de las células sin los fallos que provoca la enfermedad y luego se las vuelven a infundir. Y una vez infundidas en el paciente, esas células madre corregidas, digamos, van produciendo células sanas capaces de combatir infecciones. Y por tanto les han curado la enfermedad. Totalmente. Es inmediato además. En cuanto llegan las nuevas células madre, empiezan a producir nuevas células sanas, según nos ha explicado el doctor Cohn. El sistema inmunitario del niño apenas tarda entre 6 y 12 meses en reconstruirse, pero a partir de ese momento se coloca de nuevo, en un año solo, en niveles normales, en los de un niño sin la enfermedad. So the blue line are the gene therapy patients, or OTL 101. Aquí nos estaba enseñando el doctor las líneas del proyecto, una de las cohortes en la que no ha habido ninguno de los fallecidos, ningún fallecido. De los 62 niños que empezaron, 59, como has dicho al principio, siguen vivos y además en buen estado de salud. Qué noticia. ¿Y a partir de ahora qué viene? Bueno, esta terapia, digamos que ya está probada, sí. No en ratones, nada, en personas, en humanos y además en niños. Ahora la tiene que aprobar la FDA americana. Es complicado, es un trámite, pero las pruebas están ahí. Al menos 3 años es lo que van a tardar. Espera el doctor que sean 2. Y que una terapia génica funcione como esta, pues significa que otras muchas, que además se están probando en distintos puntos del mundo, sobre todo en Estados Unidos, pero también en China y algunas aquí en Europa, se están enseñando en todos los puntos del mundo, también van a funcionar. Javi, muchas gracias. Buenas noches. A ti, hasta luego. En la cadena SER, Hora 25. Con Aimar Bretos. Esta noche estamos emitiendo Hora 25 desde la sede de Acción contra el Hambre en Madrid. Nos contaban a las 9:30 cómo ha sido trabajar en Gaza, pero quiero profundizar en algo que han vivido los palestinos en primera persona, que es el hambre como arma de guerra. El hambre utilizada como arma de guerra. Rafael del Prado, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Director de incidencia de Acción contra el Hambre. Rafael, matar al enemigo, matarlo de hambre, esto es más viejo que el hilo negro, esto se ha usado toda la vida para aniquilar al enemigo, pero esto está estrictamente prohibido por el derecho internacional humanitario. Sí, efectivamente, porque además el derecho internacional humanitario lo que protege es a las personas civiles que no son combatientes, ¿no? Que no forman parte del conflicto. Entonces el problema del hambre indiscriminada a través de asedios, que como dices es una táctica casi medieval, ¿no? No distingue a niños, niñas, combatientes. Entonces toda táctica que es indiscriminada pues no está permitida por el derecho internacional humanitario. Esto además está prohibido desde hace décadas, pero es que en 2018 hubo una convención dentro de la ONU, el Consejo de Seguridad aprobó una condena explícita a lo que es la inanición inducida. Sí, efectivamente. Además,
en 2018, curiosamente, se aprobó por unanimidad esta resolución, ¿no? Con los 5 votos del Consejo del veto, efectivamente. O sea que todos los grandes poderes lo endosaron, ¿no? Y con la participación, bueno, de Naciones Unidas, de las grandes ONGs internacionales, fue un gran éxito y puso de manifiesto que el hambre también es una amenaza para la paz y la seguridad globales, ¿no? Y para nosotros es muy importante, ¿no? Porque la lucha contra el hambre también es una herramienta para construir paz y, desde luego, para subyugar también a las poblaciones en casos de conflicto, ¿no? Te pregunta Pablo Morán, que es el jefe de la sección internacional de la cadena SER. Rafael, además, en el caso de Gaza, especialmente estos últimos meses, hemos visto cómo Israel ha utilizado este arma de guerra a discreción, ¿no? Cómo dejaba pasar hoy 3 camiones, mañana 10, al día siguiente otros 5. En función de qué decidía Israel enviar más o dejar pasar más o menos camiones de comida y de ayuda humanitaria a Gaza. Sí, pues permíteme, Pablo, empezar por un hecho, un tema que es muy, muy importante, y es que el sistema de clasificación por fases, ¿no? Que clasifica, que fue quien declaró ese nivel 5 de hambruna en agosto, lo hace en base a datos y a evidencias muy objetivas, ¿no? Cuanto antes los colegas contaban nuestro equipo de más de 100 personas tratando niños y el de otras ONGs internacionales y agencias de Naciones Unidas, hay toda una serie de datos que se recaban en términos de malnutrición aguda global, de mortalidad, también de consumo alimentario, ¿no? Cuántas veces una familia tiene acceso a los alimentos, ¿no? Y ahí se constató efectivamente que en la gobernación de Gaza, en el mes de agosto, había una situación de hambruna, fase 5, que es la fase máxima. A partir de ahí, bueno, es la primera vez que un caso de hambre como arma de guerra se judicializa. Como sabéis, esta es parte del caso en el Tribunal Internacional de Justicia, y ahí evidentemente está el elemento de intencionalidad que nosotros no valoramos, tendrá que valorarlo el tribunal, pero es evidente que la hambruna haya sido provocada queriendo. Efectivamente, ese factor de intencionalidad desde el punto de vista de derecho penal, digamos, internacional, pues tendrá que determinarlo lógicamente los tribunales, ¿no? Pero lo que nosotros constatamos por el terreno, ¿no? Y todo lo que contaban los colegas antes, es una situación absolutamente insostenible. Y una situación que no es puntual, y creo que es importante señalarlo, la fase de hambruna es un proceso, es decir, es un proceso de privación constante que termina en ese nivel ya de inanición y de muerte, ¿no? Pero que no se llega en un momento, ¿no? Es todo un proceso que supone, pues, el agotamiento, lo que contaban nuestros colegas, ¿no? De gente que tiene que desplazar su hogar varias veces en un mes, que duerme en tiendas de campaña, que tiene que caminar al trabajo porque no hay transporte público, que come una vez al día y hidratos de carbono, no come proteína. Todo eso va degradando la situación, digamos, de salud de la persona y llevándolo hacia esa situación de malnutrición aguda. Esto, decías antes, esto sirve para subyugar al enemigo porque anula a la población civil, le come el ánimo a la población civil. Sí, sobre todo es una condena y es un castigo colectivo, ¿no? Porque al final, como contaban, ¿no? Pues esos niños no tienen ninguna culpa, ¿no? Incluso mucha de la población civil, que no solo no es que sea combatiente, sino que incluso han podido ser opositores al régimen, ¿no? Y que sufren de la misma manera las consecuencias, ¿no? Gaza es uno de los puntos en los que Acción contra el Hambre despliega su red, pero si tomamos perspectiva, solo en el último año han trabajado en emergencias en 30 países distintos, y esto implica tener una maquinaria lo suficientemente bien engrasada como para de repente activar la logística ante una emergencia. Noelia Monge, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Noelia es la responsable del equipo de emergencias de Acción contra el Hambre. ¿Cómo se prepara la ayuda para llevar a una emergencia? Bueno, depende mucho de los contextos, no hay una fórmula mágica. Depende de si podemos llegar al lugar, el tema del acceso es fundamental. Depende de si hay comercio a nivel local. Depende de si podemos desplegar nuestros stocks que tenemos en España y en otras ubicaciones. Depende de muchísimos factores que cada emergencia hace que es una ecuación diferente y la que juegan muchísimas variables que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Pues tenemos un equipo preparado, multidisciplinar, que está disponible para ser desplegado, para viajar a cualquier emergencia en 24 horas desde que se declara la emergencia. Hacemos mucho trabajo de preparación antes, de herramientas, o sea, nunca improvisamos, el margen a la improvisación es muy, muy limitado. Y luego somos muy flexibles, porque siempre llegas, no sabes lo que te vas a encontrar. Yeah.
La información inicial, sobre todo en caso de desastres naturales, caso de conflictos que estallan de manera inmediata, bueno, inundaciones, terremotos, crisis complejas también. Nunca sabes lo que te vas a encontrar cuando llegas. Entiendo que la ayuda, vosotros si podéis, la compráis allí, en el lugar de destino, en lugar de llevarla desde aquí. Si es posible, sí. Hay una apuesta inequívoca por fomentar el mercado local, pero lo que hacemos es un análisis, una vez que llegamos, un análisis de cuál es la situación del mercado. Y ahí hay dos opciones. O, si tenemos nosotros ya presencia, hay acuerdos con determinadas empresas que ya nos surten de todo lo que necesitamos o de lo que nosotros les requerimos. Y si no se puede comprar en el mercado local, pues ya buscamos la manera de importarlo desde otras localidades. Claro, porque entiendo que además comprarlo en el mercado local corréis el riesgo de desabastecerlo. Claro, por eso llevamos expertos que hacen un estudio, un análisis de mercado. Es fundamental. ¿Cómo conseguís que la ayuda llegue no solo al país de destino, sino a la zona en concreto de destino? Pues lo que comentaba antes, nosotros tenemos como objetivo llegar a las zonas de difícil acceso, digamos, porque ahí siempre, la población que se ve afectada por una emergencia está en una situación de mayor vulnerabilidad, porque no hay otros agentes que han llegado a ellos para hacer un apoyo puntual. Entonces, ¿cómo llegamos? Pues a través de muchísima coordinación con todos los actores que están en la zona, trabajando con actores locales, trabajamos mucho tanto con personal local y si no tenemos presencia, identificamos actores locales que nos permitan llegar. Hay zonas que es muy complicado llegar, si ha habido una inundación, un terremoto y están al otro lado de la montaña es muy difícil, pero esa es nuestra prioridad. Entonces buscamos la manera, sobre todo es la coordinación en una respuesta a una emergencia es fundamental. Entiendo que vosotros trabajáis en zonas muy hostiles, con actores muy hostiles, ¿con los malos se negocia para hacer llegar la ayuda a determinada zona? No siempre son zonas hostiles. Hemos estado hablando de contextos como Gaza, hemos estado hablando de contextos como Sudán, pero la mayoría de las emergencias a las que respondemos son o súbitas, causadas por desastres naturales, por pandemias o por conflictos que explotan y lo que vamos es al desplazamiento de la población, que el conflicto ha provocado un desplazamiento. Esos son o vemos un deterioro progresivo de determinados indicadores que nos dicen aquí hay una situación de emergencia, ¿no? Como puede ser por el IPC que hablábamos ahora y otra serie de indicadores, sequías muy prolongadas, etcétera, etcétera. Esos son los contextos en los que normalmente nos movemos. No. El tema de un conflicto puede ser más visible, puede ser más mediático, pero no es el contexto habitual. Hay estrategias de negociación, hay estrategias de aceptabilidad, hay estrategias de acceso, hay muchas estrategias. Pero quiero poner también el énfasis en que muchas de las emergencias a las que respondemos no son en conflictos armados, algunas sí. Y también hay buenos y hay malos. Noelia, a mí me preocupa mucho qué impacto puede tener los recortes de Trump en la ayuda exterior. Y más el resto de países que lo han seguido, ¿no? Al final Trump lo que ha abierto es una tendencia que han seguido otros muchos países. ¿Cuánto del esfuerzo que nos estáis contando esta noche se puede perder por esos recortes? Y ese cambio de valores, ¿no? Porque ese recorte o esa suspensión en general de la ayuda exterior es una crisis también de valores. Es una crisis de valores que nos está obligando a pensar en las prioridades. No solamente a nosotros como organización, sino a nosotros dentro del contexto humanitario hay que definir cuáles son las prioridades. Y ahí es donde, es un trabajo que ha empezado ahora, de repente es un contexto nuevo y cómo nos vamos a adaptar. Y es un proceso muy lento, porque tienes que priorizar las necesidades. ¿Cuál es la necesidad que queremos cubrir, ¿no? En una emergencia, por ejemplo? Evidentemente es un manotazo sobre el tablero, pero también creo que tenemos, por lo menos una organización como la nuestra, 30 años de experiencia para volver a poner, ¿no? Y ver cómo jugamos esta partida. Cuando os desplegáis en estas situaciones de emergencia, esto entiendo que os pone a prueba física, pero también a prueba mental a vosotros como persona. Sí, sí. Nosotros tenemos apoyo psicológico después de cada una de las emergencias que respondemos. Estamos formados en primeros auxilios psicológicos. Tenemos estrategias como equipo para tener espacios en los que podemos soltar, ¿no? Porque en la respuesta a emergencia sí que hay muchísima tensión, son muchas horas de trabajo y cuando ya llevas varias semanas cualquier elemento te puede hacer estallar. Y luego si tenemos una política de descansos, a la vuelta tenemos descanso, el apoyo psicológico. ¿Tenéis estipulado cuánto tiempo podéis pasar en esos destinos de emergencia? Sí. Otra vez, somos muy flexibles, pero
de entrada te diría, el marco es un mes, si vamos a responder a una emergencia como equipo, un mes máximo. Después del mes ya empieza a haber problemas en la gestión de las emociones y en la toma de decisiones. Y si vamos a apoyar a una emergencia a uno de los países en los que ya estamos trabajando, estamos hasta 2 meses. Lo cual no quiere decir que no vayamos a volver, sino que volvemos, descansamos y volvemos a salir. Que es lo que suele ocurrir. O sea, esos relevos hacen que os protejáis de vosotros mismos, porque entiendo que incluso la empatía se desgasta cuando uno empieza a estar muy cansado mentalmente. Sí, date cuenta que en una emergencia hay muy poca improvisación porque hemos trabajado mucho antes, pero llega un momento en el que es el cansancio lo que te va desgastando. Y lo que tú dices, la empatía también para con el otro, para la gente con la que estás trabajando. Y por eso somos muy conscientes de que hay determinados límites, de que todos somos humanos, y decir, bueno, no puedo más. O no voy a esta emergencia porque no puedo ir, o vuelvo, descanso y volvemos a salir. ¿Cómo es la relación que se establece con la población a la que ayudáis? Pues es muy complicado explicar lo que se siente cuando estás trabajando en una emergencia en un país que ha tenido pues, un desastre natural y demás. Somos como pequeñas caricias, ¿no? Entonces la respuesta de ellos es muy amigable, muy agradable, muy gracias, pero seguimos adelante, ¿no? Y la manera que nos abordamos a la población es la misma. Estamos aquí, sabemos que en la mayoría de los casos estáis en estado de shock o bueno, que la situación, si es una emergencia muy complicada, va a llevar mucho tiempo procesar y demás, pero es una relación de acompañamiento. Nosotros acompañamos. ¿Qué necesitas? Identificamos cuál es tu necesidad e intentamos paliarla, intentamos cubrirla. Entonces, es muy inmediata. ¿Y el agradecimiento de la población siempre es explícito? No es necesario. No es necesario que venga alguien y te diga gracias. No, o sea, se demuestra en 1000 millones de maneras. Yo no necesito que alguien, no quiero de hecho que alguien me diga gracias. El reconocimiento es, lo que tú te llevas es mucho más interno, no, el haber estado ahí, el haber contribuido. Es que en muchas ocasiones simplemente el haber estado ahí ya es un motivo de agradecimiento por el trabajo que has realizado, ¿no? Yo creo que esta profesión tiene algo muy bonito que es permitirte el acceso a unas circunstancias que no querrías para ti, pero que te hacen sentir que el mundo es el que es y todos somos vulnerables, todos estamos expuestos y bueno, estás ahí con esta población. ¿Y vosotros, como personas, podéis, o sea, cuántos contactos con distintos tipos de dolor, de emergencia, de terror podéis soportar como personas? ¿Cuántas veces te puedes asomar al dolor en distintas partes del mundo sin que eso te parta? Te parte. Sí. El dolor es uno. Motivos diferentes. El dolor es uno. El nuestro, el suyo, siempre es el mismo. Siempre es el mismo sentimiento, el sufrimiento. Hombre, lo que comentaba, hay que tener un colchoncito que te permita, si te caes, decir, bueno, voy a rebotar un par de veces porque en uno de estos rebotes voy a saltar y voy a volver a salir, ¿no? A veces no puedes, o sea, el síndrome del burnout es una realidad, tampoco vamos a cerrar los ojos ante lo que ocurre, pero sí que hay que tener mucho autocuidado. Hay un tema de autocuidado que tiene que ser muy presente en todos. Noelia, si alguien se está preguntando en casa cómo puede colaborar con Acción contra el Hambre, ¿qué tiene que hacer? Pues acceder a nuestra página web, accioncontraelhambre.org, es lo más sencillo porque ahí tiene la información de dónde pueden hacer donaciones. Si quieren hacer una donación monetaria del tipo que requieran, le van a atender, le van a decir todas las opciones que tienen al 900-100-822 y ya donación monetaria, un aporte monetario es al 11-250. Y he de decir... El 11-250 es el Bizum. Ese. Vale. Que es la mejor manera de colaborar ante una catástrofe, cuando se está viendo la tele y diciendo, uy, ¿qué puedo hacer yo? Apoyar a una organización, porque detrás de la organización hay muchos profesionales que llevan mucho tiempo trabajando en esto y sabemos cómo llegar y cómo ayudar. Noelia Monge, Rafael de Prado, muchísimas gracias a los dos. Gracias. Muchas gracias. Punto y 25.
Soledad Gallego Díaz. Leonardo Padura es un magnífico escritor cubano que en su último libro, Morir en la arena, construye un perfil demoledor de la situación en la isla. Una isla en la que los más jóvenes se han marchado, se han exiliado en cuanto han tenido ocasión, y los mayores se encuentran desvalidos, sin alimentos suficientes, sin medicinas, en muchas ocasiones sin electricidad y desde hace unos pocos meses incluso sin agua, al menos en algunas zonas donde no llega el suministro. Como dice Padura, el milagro cubano es que los cubanos viven de milagro. Viven muchos gracias a su fe, es decir, a su familia en el exterior, que consigue enviarles algo de dinero o comida. El libro está lleno de guiños y de símbolos, entre otras cosas, sobre la relación entre ese exilio y quienes se quedaron. La visión de esa generación agotada, incapaz de ninguna decisión, una población tan envejecida y cansada que contempla el hundimiento del régimen sentada en una vieja silla a la puerta de su casa, hablando con sus vecinos sobre las dificultades de la vida y añorando otra época. Son esos cubanos exhaustos, flacos, sometidos a un régimen totalmente incapaz de proporcionar lo más básico a sus ciudadanos y en el que los niveles de corrupción son brutales, quienes hablan en el libro de Padura. Y el lector se pregunta cuánto puede durar esa situación y hasta dónde pretenden llegar quienes sostienen al régimen. Punto y 25. Bueno, cerramos aquí esta edición especial de Hora 25 desde la sede de Acción contra el Hambre en Madrid. Gente que se dedica su vida a mejorar la de los demás, y para ellos y en nombre de todos los oyentes que llevan toda la noche en sus casas sintiendo este agradecimiento, va dirigido este aplauso. Muchísimas gracias de corazón. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.